Buenas tardes. Hoy 8 de noviembre de 2021 nos toca hablar de un tema que considero muy interesante para mi gusto y un tanto novedoso. Este es el podcast. Empecemos por definir este curioso término. El podcast es un contenido digital en formato de audio. El usuario lo escucha cuando desea hacerlo. Puede hacerlo en distintos lugares o cuando lo necesite. Puede oírse desde diversos dispositivos. Pues por eso es que ha aumentado su popularidad, porque pues es versátil a diferentes dispositivos, puede oírse desde la computadora, desde el celular, desde cualquier aparato electrónico que pues pueda reproducir este tipo de formato de audio. Normalmente un podcast pues suele abordar un tema en específico que puede ser para contribución del conocimiento de la audiencia, o para entretenimiento, o para dar a conocer una noticia, y cosas de ese estilo. El podcast es como la radio. Es un formato de alta potencia de comunicación que donde se puede transmitir información, ya sea de educación, de entretenimiento. No existen límites para la creatividad en lo que refiere a un podcast. Pues antiguamente solo se podía escuchar el contenido visitando ciertos sitios web y luego se tenía que descargar manualmente y luego escucharlo desde la computadora. Era un proceso un tanto engorroso. Por esa razón es que Adam Curry creó una forma automática para que ese contenido llegara en forma de audio a las muchas plataformas y redes sociales. Y esas son las bases que han permitido pues el gran avance que actualmente tienen los podcasts. En la actualidad, pues la dinámica acelerada de la vida urbana que exige mucho a las personas, pues no les como alcanza el tiempo para detenerse a ver lo que era video o lo que es una presentación laboriosa, cosas así. Ese tiempo se resume en un audio que nos habla del tema, que nos lleva a imaginarnos ciertas cosas. Esto permite que no se interrumpa la productividad diaria y de cierto modo que podamos tener ese tiempo de relajación que pues todas las personas en esta vida tan pues acelerada, en este mundo que en donde es difícil darse un tiempo, pues pueda relajarse, pueda aprender un poquito más. Y esto es debido, gracias a las facilidades, pues, de dar play y escuchar el contenido, y esa es una característica de los podcasts. Se puede escuchar en distintos lugares, en un autobús, en un gimnasio, durante el almuerzo, o mientras hacemos cualquier otra actividad, se puede escuchar un podcast. Con un aparato electrónico que ayude a proyectar este formato de audio es posible, como ya dije anteriormente. Las personas pues interesadas suelen seguir el lanzamiento de estos podcasts que nos hablan de un tema general a partir de pues episodios que hablan del tema en concreto, y pues puede ser directamente, suele ser comúnmente desde el teléfono y es de forma totalmente automática. Para ello hay distintas aplicaciones que se pueden descargar, como lo son Spotify, SoundCloud, unas cuantas aplicaciones de Google y entre otras tantas. Una de las ventajas del podcast es la transferencia de archivo de banda baja, ¿no? O sea, a lo que voy es que el podcast no suele consumir, pues, tantos datos en el caso de que se requieran, y no es tan no es tan pesado al momento de ser transferido como lo son los videos, y de cierto modo representa un ahorro significativo en los datos para de cierta telefonía móvil.
Dice que crear un contenido de formato de podcast es más fácil de lo que imaginamos, pero existen algunas técnicas y secretos que ayudarán mucho a este proceso. Bueno, a continuación te voy a explicar más o menos cómo planificar, grabar, editar y publicar lo mejor posible un podcast. Dice que el primer paso es planificar. A lo que voy con planificar es que se elabora una buena planificación de la etapa, que es la etapa fundamental que no debe menospreciarse. Aquí es donde vamos a definir el objetivo que queremos alcanzar para encantar a los oyentes. Cuando encantamos a los oyentes, como que ellos mismos quieren seguir escuchando el podcast. Y por esta razón es importante que se le dé a esta tarea pues mucho tiempo, esfuerzo, atención y cuidado. Y pues previamente antes de empezar el podcast, tenemos que considerar varios aspectos para poder plantear en sí lo que va a ser el podcast. Entre ellos se encuentra el público, e identificar para quién va dirigido, para saber qué vocabulario se empleará. Se debe hablar de acuerdo al rango de edad al que va dirigido. Debe ser ya sea sencillo, complejo, informal, formal. Debemos de ser innovadores, superar a la competencia para tener como más oyentes. Se recomienda mucho que se escuchen a los otros, pues otros tipos o temas que hay en formato de podcast para poder como aprender un poquito de lo que oímos, la manera en que lo hacen. Es importante trabajar con el público que más nos agrade, experimentar, para poder con el tiempo generar un modelo exitoso de formato de podcast. Se recomienda que se escoja un tema pues que hable de un tema importante, relevante, trascendente en la sociedad actual, ya sea un debate, ya sea de índole educativa, de índole narrativa, una entrevista, una opinión, entre otros. Y para ello es fundamental que hables sobre algo que domines y que no sea desagradable para ti o que no te guste. Se recomienda que sean cosas que nos gusten, que nos parezcan curiosas de cierto modo. El contenido, por ejemplo, debes definir un tema importante y planificar el contenido sobre el que se va a hablar. Este contenido lo que tiene que hacer es ¿cómo decirlo? Este contenido lo que tiene que hacer es englobar un tema general, que es el que se va como a hablar durante los episodios en los que dura este podcast, o el episodio único sobre el que va a durar este podcast. Después se debe crear una lista de control por episodio, es decir, ese tema general lo debemos como de desintegrar en pequeños temas que nos hablen o nos dirijan a ese tema principal sobre el que trata el podcast. Eh, durante la grabación se debe cubrir lo establecido en ese pequeño subtema del tema principal y pues se debe procurar que sea concreto y preciso. También se debe procurar, si es necesario, tener invitados, depende si se trata de una entrevista, eh, que sean invitados que resulten interesantes para la audiencia y así puedan como ser oídos por más personas o interesantes para más personas. Este, Se debe igualmente invitar a los demás a escuchar el podcast por medio de las redes sociales y así poder aumentar la audiencia. También se recomienda que, de cierto modo, cuando no se puede hacer completamente un formato de audio, se recomienda una ilustración
que englobe el tema principal y sobre el cual se pueda colocar este audio para que si es necesario subirlo a las redes sociales, ya sea como YouTube, no sea tan complicado el el subirlo porque sería nada más poner la misma imagen repetida a lo largo de todo el audio. También se debe tener la personalidad, la personalidad de quien habla, porque si no tenemos personalidad es difícil como darnos a entender con los oyentes, nos es difícil como hacernos valer entre los oyentes o que nos reconozcan de cierto modo. Y pues también se debe procurar el tono de la voz, la manera en que decimos las frases, nuestro vocabulario, las bromas que hacemos. De cierto modo, esas bromas, jergas, muletillas son los que dan el toque característico, pues, de cierto tipo de podcast o de cierta persona en un podcast. Y pues se debe igualmente mantener una frecuencia durante el podcast. Esto quiere decir que una persona que pues está hablando no puede como detenerse en lapsos de tiempo largo, es decir, que pueden pues tomar un respiro, pero deben seguir hablando del tema sin perder el hilo, para así conectar a la audiencia y su contenido. Y si es posible escoger como días, para publicar estos episodios, para que la gente tenga en mente, como cuándo, cómo y dónde se va a publicar este siguiente episodio de lo que trata el podcast. También se debe realizar una llamada de atención. ¿A qué vamos con esta llamada de atención? Se refiere a definir el momento o en el que se invitará al oyente a dirigirse a cierta página web o cierto contenido en el internet que nos pueda ayudar a complementar el tema. Debe ser algo sencillo y se debe procurar dirigir lo más concreto y claramente al oyente, al destino al que se le quiere invitar, ya sea a leer, a ver o a informarse en general. Debe tener, pues, debe tener una lista de oyentes, puede ser también tener su propia página web independiente de la aplicación. O en la misma aplicación, pues puede crear su propio, pues, manera de redirigir a los oyentes a que se informen más. Se recomienda crear tu propia identidad, tu logo, tus colores, para que ellos mismos te den como ese esa característica específica de tu podcast, que te den esa identidad única entre los demás podcasts. Tú como hablante y ellos como oyentes deben sentirse como en un mundo creado específicamente por esa persona, que solo puede generar esa persona y que es único y es distintivo entre los otros. Se recomienda mucho el uso de un guión que puede ayudarnos a poder dirigir este tema, que puede ayudarnos en caso de que nos quedemos atorados sobre hablar de un tema. Y pues este es útil para que no pierdas el tema, para que no te apagues, para que no pierdas esa como atención de la audiencia y de pronto tu podcast se vuelva de cierto modo aburrido o, o como dicen recurrente en el mismo tema. Que ya no sea como de interesante, que pierda ese interés que a lo mejor en un principio pudo haber generado. Y bueno, llegamos al cierre. Para el cierre se recomienda que tengamos una tenue voz, para poder como hacer que
el oyente se sienta relajado. Se recomienda que siempre se tenga la garganta hidratada para evitar que pues se seque la garganta y no se entiendan determinadas palabras. Se recomienda que otra persona, independiente del podcast, te oiga, pedirle su opinión. Podemos grabar notas de voz que nos ayuden como a oír cómo se oye nuestro podcast o cómo es que podemos mejorar nuestra manera de hablar o nuestra voz. Se recomienda que nos evaluemos, que nos estemos como diciendo en qué podemos mejorar. Y ahora llegamos al momento de grabar. Este es el momento como de iniciar la grabación. Los participantes deben estar en un ambiente cómodo y silencioso. También debe ser importante una sala con buena acústica, ya que además de garantizar un audio excelente de calidad, también se ahorra esfuerzos a la hora de editar para pues minimizar ruidos, para evitar que de cierto modo el editar no comprometa el podcast en sí. Procura tener un buen micrófono, tener una buena acústica, ya que esto nos servirá para tener una excelente calidad en nuestra voz y ayudará a la cuestión de la edición más que nada. Y si vas a usar un micrófono con auriculares, procura ponerlo debajo de la boca, porque son muchas las personas que se lo pegan mucho a la boca. Entonces, eso hace que como el audio mismo se vea como muy afectado, porque no podemos como de cierto modo como procesar ese sonido y puede sonar un poco feo y de cierto modo si se va así al podcast, puede resultar contraproducente. Si deseas tener más calidad, procura conseguir micrófonos profesionales en caso de ser posible. Y pues existen varias opciones y dependerá del lugar y la grabación del podcast. Si este es, no sé, para un proyecto en específico o para entretenimiento o para hobby o para pasar el tiempo. Para esto se recomienda investigar como esas áreas, sí, bueno, si hablamos del lado profesional, se recomienda investigar más o menos cómo es que podemos mejorar de manera profesional nuestros podcasts o cosas así. Eh, bueno, con respecto al ambiente, también hay que considerar como el lugar en el que estemos, como ya lo había mencionado, pero este lugar debe ser lo más tranquilo posible, porque a veces estamos en nuestras casas o estamos en otros lugares y de pronto como que el ruido nos distrae o nos desvía del tema principal. Y si todo está listo para la grabación, el lugar, el tema, si estamos tranquilos, el agua cerca, ya podemos empezar a grabar. Se recomienda ir tranquilos, con calma, porque si lo hacemos de manera acelerada, la gente suele confundir ciertas palabras, se suelen encimar palabras. Se recomienda que cada palabra que salga de nuestra boca como que sea con la boca muy abierta para que nuestras palabras no suenen como murmullos o de cierto modo, perdón, entorpezcan la grabación. Y bueno, después de esto, de grabar, se recomienda que, bueno, el más común, más bien, es el uso del famoso Audacity. Este nos ayuda a que nuestro audio no suene tan feo, de cierto modo, y lo podemos editar. Y aquí entramos en esta cuestión de la edición. Se recomienda que si nunca has editado un archivo de audio, pues veas unos cuantos videos antes de intervenir con lo que es el podcast en sí
Y para ello hay distintas aplicaciones. Y si quieres usar como una musiquita de fondo, un sonido, es excelente usar como sonidos que no suenen más fuerte que tu propia voz, sino que estén como lo dice el nombre, sonidos de fondo. Y este efecto aumentará como que esa relajación que se siente al oír un podcast o la manera en que los participantes asimilan la información que les puedes dar. También se recomienda que al final la voz vaya disminuyendo para poder así dar como esa paz que se siente después de escuchar un podcast, que muchos sentimos después de escuchar un podcast. Y pues se recomienda ser selectivo con el tipo de música que vamos a poner de fondo. Y pues llegamos al momento de publicarlo. Para ello existen diferentes aplicaciones, como lo son los podcasts de Apple, o los Google Products, o el iVoox, o el más común y el que ha ayudado mucho a despegar esta cuestión de los podcasts, el Spotify. Y el YouTube, y aquí es donde entra la cuestión de la imagen, donde podemos hacer un video, pero en donde solo podamos oír pues el audio de este video.